¿Qué tal? Buenas noches, amigos y amigas de Transportando el Cambio. Es un verdadero placer que nos estén acompañando en una jornada más, un programa que definitivamente debíamos realizar porque el tema de la vida útil de los autobuses, tanto de ruta regular como de transporte turístico, estudiantes, trabajadores, en fin, es un tema que ha estado en la palestra durante estos últimos días, esta semana anterior y por supuesto en Transportando el Cambio no podemos dejar de analizar diferentes aspectos que nos conciernen a esta materia en particular. Gracias por acompañarnos en un programa más, como se los mencionamos la semana anterior, cada vez que tengamos un espacio para análisis, para hacerlo en vivo con ustedes, para que ustedes también participen a través de nuestras diferentes redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Les estaremos anunciando con anticipación cuándo tendremos estos diferentes espacios y además también, como lo han podido observar, las noticias, informaciones, coberturas de actividades concernientes al ámbito del transporte, de los transportistas. Así que desde ya la invitación para ustedes, colegas y amigos del transporte, para que también se comuniquen con nosotros si tienen alguna actividad, si van a realizar algún evento de corte social, ahora que vienen ya las épocas de fin y principio de año muy cerquita, si tienen algún tipo de actividad que quieran dar a conocer en el que nosotros podamos llegar a darle la cobertura a nivel periodístico totalmente profesional, nada más se comunican con nosotros, nos ponemos de acuerdo y estaremos también disponibles y dispuestos para que la comunidad entera, el país completo y por supuesto nuestro gremio de transportistas también conozcan todo lo bueno que se hace desde esta área del transporte público y de la movilidad en general en Costa Rica. Bienvenidos a nuestro segundo espacio de análisis. Voy a presentar a mis compañeros, mi estimado Juan Carlos Salazar, buenas noches. Saludos, José David, y saludos para todas las personas que nos ven y también para Dieris y Rebeca, que están detrás de cámaras ahí, que es nuestro equipo técnico, y para Bernal y para nuestra invitada especial, que de verdad nos hace el honor de estar por aquí, ¿verdad? Un saludo, doña Silvia. Adelante, don José, muchas gracias. Gracias, Juanca, a nuestro compañero también, Bernal Rodríguez, a quien le damos la bienvenida y nos acompaña hoy también en este segundo espacio de Transportando el Cambio. Bernal, buenas noches. Buenas noches, José David, Juan Carlos, nuestra invitada de hoy, de honor, doña Silvia. Pues encantado de estar acá este lunes de nuevo, compartiendo con todos ustedes y justamente trayendo un tema que es importante, que me parece que es relevante para todos los que estamos vinculados de una u otra forma en la actividad. Así es que muchas gracias por estar acá nuevamente. Y bueno, ya como ustedes lo vieron en la publicidad y en el anuncio de este programa también, hoy tenemos el honor de tener la presencia y la compañía y el criterio, por supuesto, totalmente conocedor en esta materia de doña Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportistas, a quien le damos la más cordial bienvenida y además le agradecemos su tiempo durante estos minutos, doña Silvia, para analizar este tema tan trascendental, tan importante, que está en este momento en boga y es del interés no solo del gremio, sino del país en general. Buenas noches, doña Silvia, bienvenida a Transportando el Cambio. Buenas noches, José. Buenas noches, Bernal, Juan Carlos. Muchísimas gracias a ustedes, honor que me hacen con la invitación. Como usted bien lo mencionaba, este ha sido un tema que se pone sobre la mesa, lamentablemente, en un escenario de una tragedia nacional, pero que no podemos dejar de discutir porque es un tema que venimos arrastrando producto de una situación de crisis que vive este país y que ojalá hoy podamos lograr dimensionar en este programa. Gracias, doña Silvia. Antes de entrar en materia, ayer, domingo, precisamente, la Asociación de Transporte de Turismo, Asotranstur, tuvo la presencia en Zarcero de una actividad. Ustedes han podido, los que han tenido la posibilidad de observar el video ya de la cobertura que le dimos a esta
bonita actividad que se realizó en Zarcero. Todos conocimos el caso de los niños y niñas en la escuela La Guaria, una escuela fronteriza con Nicaragua, de muy escasos recursos, y que no les impidió celebrar el 15 de septiembre hacer su propio desfile pequeñito con sus tambores hechos de tarros y latas de pintura y baldes de lo que se pudieron encontrar, y que conmovió mucho a Costa Rica y al mundo, porque le dio la vuelta al mundo estos videos de estos niños. Bueno, una serie de empresas y por supuesto el sector del transporte no fue la excepción, porque estamos para eso también, para colaborar y para ayudar en la medida de lo posible. Se hizo presente mediante Asotranstur en esta actividad. Queremos mostrarle, para quienes no la han visto todavía, esta información, y está aquí en nuestro perfil de Facebook y la pueden observar y compartir para que lleguen muchísimas más personas, este emotivo video de la cobertura y de lo que fue la entrega de la donación, no solo a una, sino a 2 escuelas, porque al final se unieron tantos esfuerzos y tantas personas que alcanzó para mucho más de lo que se tenía en idea original para la Escuela de La Guaria. Eso nos complace todavía muchísimo más para ayudarle a todas las comunidades en nuestro país, y principalmente cuando hablamos de niños y niñas en edad escolar. Veamos y repasemos esta nota, esta información, para que ustedes también la disfruten y por supuesto darle apertura a este programa como tiene que ser, con noticias muy positivas, donde el sector del transporte está presente, y dice presente, en actividades sociales como estas. Estas imágenes hoy quedaron en el pasado. Gracias a la unión de muchas personas que decidieron transformar la vida de niños, niñas y comunidades completas en una actividad emotiva y llena de música y baile, donde las imágenes hablan por sí mismas. Para nosotros significaba muchísimo. Nosotros somos una comunidad muy fronteriza, bastante fronteriza, por así decirlo, casi pegando al río San Juan, y a veces nos sentimos un poco olvidados porque estamos tan largo, las personas pues no conocen, ni yo que vivo ahí en San Carlos, antes de entrar ahí conocía, y es algo que nunca vamos a olvidar. Creo que el haber puesto la comunidad de La Guaria en el mapa de Costa Rica y en los corazones de las personas es algo que para nosotros significa mucho, porque estos niños se merecen esto y más, siempre lo voy a decir, y pues no tenemos palabras para agradecer también. Mucha ganas, porque así como uno tenía mucha ganas con el carro, ahora con los tambores van a ser más alegre y se va a escuchar más bonita la música. A mí
mi abuelo, que era el que me dio el carro, y también a los profesores ahí que los apoyaron y a los padres. Esto sin duda es una muestra de que en Costa Rica hay muchas personas buscando aportar para la construcción de un mejor país. Y en Transportando el Cambio, queremos felicitar a nuestros colegas de Asotranstur por creer que los sueños se cumplen. Bien, ahí lo tenían el reportaje de parte de lo que ocurrió ayer, domingo 25 de septiembre del 2022, una fecha para nunca olvidar, porque como pudieron ver ustedes, lágrimas, sonrisas y por supuesto la alegría de los niños era quizá lo más importante de dibujar, y el sector del transporte en representación con Asotranstur, pues evidentemente dijo presente y formó parte activa de esta obra social que llegó a todo Costa Rica, a todo el mundo y a los corazones de muchísimas personas, y agradecerle por supuesto a todos quienes participaron de esta actividad allá en Zarcero, la banda de Zarcero por supuesto espectacular, y ni qué decir, este tipo de coberturas. Entonces, si ustedes tienen alguna noticia, algo que quieren dar a conocer desde la región donde ustedes se encuentren, en el sector de nuestros colegas del sector de transportes, se comunican con nosotros mediante el Facebook, mediante el Instagram, y nos pondremos de acuerdo para poder dar a conocer todas estas noticias positivas que sabemos se generan alrededor de todo Costa Rica. Ahí tienen ustedes nuestras redes sociales, nada más nos escriben por la vía interna y estaremos coordinando estas coberturas para que usted también dé a conocer esos bonitos proyectos. Saludar a Rubén Vargas, a Edgar Arguedas, Randall Ramírez, Carlos Mora, a Jenny Hidalgo, a Vanessa Villalobos, Edgar Barquero, a Maynor Arce, Chili Willy Arias, Carlos Céspedes, Bernie Picado, Randall Ramírez, a José Ángel Zumbado, Alfonso Núñez, Maynor Arce, Jorge Fallas, en fin, todas las personas que se están conectando. Ahí estaremos dándole trámite también a los comentarios que usted va a poder observar en pantalla. Arranquemos con el tema. En días anteriores se ha estado discutiendo en la palestra nacional, en las noticias y en diferentes medios de comunicación, y nosotros como medio especializado, pues por supuesto también tenemos que darle trámite a la información y al análisis y a brindar algunas soluciones que se consideran desde voces conocedoras en esta materia respecto a la vida útil de los autobuses. ¿Es correcto darle esta vida útil a los autobuses, darles este plazo que actualmente está en 15 años? ¿Cómo se maneja? ¿Bajo qué parámetros está construido o constituido este espacio de vida útil de los autobuses? Lamentablemente se pone en boga y se pone el dedo en la llaga después de una tragedia como la que se suscitó en Cambronero, con el lamentable fallecimiento de 9 personas cuando les cayó el terraplén, que ya es conocida esta noticia por todos y por todas. Y sale a la luz, por supuesto, que la unidad en apariencia pues tenía ya un vencimiento en su vida útil. Sabemos que esto no afecta directamente, es una tragedia que pues es inesperada, pero el tema está en boga. Hay detrás de esto seguros también de los autobuses que tienen que correr, responsabilidades sociales importantes en los autobuses. Pero bueno, para no extenderme demasiado, vamos a darle la palabra a nuestros expertos y primeramente a nuestra invitada, doña Silvia, para analizar un poco este tema. Doña Silvia, ¿es correcto el número de años, estos 15 años? ¿Bajo qué parámetros? ¿Cómo se maneja el tema de la vida útil y por qué definitivamente es tan importante analizarlo como lo hacemos ahorita en Transportando el Cambio? Buenas noches una vez más. Buenas noches, José. Le doy también la cordial bienvenida a todas las personas que se han ido sumando. Agradecerles. No quisiera empezar sin hacer un reconocimiento después de ver esas imágenes tan lindas, porque esa es la parte bonita y el rostro humano de lo que hacemos en el transporte público también. Un reconocimiento a Asotranstur,
porque realmente son estos gestos los que engrandecen el servicio que nosotros brindamos. La semana pasada, a través de la Cámara, también estuvimos brindando una mano amiga a todas las familias que se vieron afectadas de una u otra manera por los temas de las lluvias, de las inundaciones, que tuvimos de alguna u otra forma que evacuar algunas zonas de alto riesgo, y también de manera solidaria pues logramos llevar víveres, alimentos no perecederos y algunos otros artículos que estaban siendo necesarios. Y es tan importante de alguna forma también cuando uno evidencia estas situaciones, porque nos damos cuenta del rostro humano del transporte público y lo que hacemos detrás, más allá de transportar la gente todos los días. No quería dejar pasar el espacio, de verdad, sin extender una felicitación a su Transtour por ese acto tan lindo que tuvieron el día de ayer. Y entrando en materia, José, me permito primero resaltar lo siguiente. ¿Qué es la vida útil de un autobús? ¿Dónde es que nace el criterio de vida útil para determinar que una unidad de transporte público puede circular 15, 20, 10 o más años? Bueno, el tema no está definido porque técnicamente cuando se establece esta primera restricción a nivel legislativo, que es en el año 2006, lo que se genera es una determinación de carácter jurídico que obedecía en ese momento a una realidad nacional, que era la aprobación de la ley 7600, que estableció en primera instancia la obligatoriedad de todos los operadores de ese entonces de sustituir sus unidades por unidades con rampa. Para eso se establece un cronograma de 7 años y durante esos 7 años los operadores debían ir sustituyendo las unidades. Para hacer mucho más efectivo este proceso, se estableció un periodo de antigüedad y no de vida útil, de antigüedad de las unidades máximo de 15 años, porque eso iba a permitir que obligar a los operadores a ir sustituyendo de manera gradual y más rápidamente las unidades y lograr el objetivo del cronograma, que era que el 100% de la flota costarricense pudiera tener rampa. Esa es la razón de ser de lo que hoy mal llamamos vida útil, y es realmente un periodo de antigüedad que se establece en ese momento para cumplir un objetivo específico, pero que no se le dio carácter transitorio, sino que quedó establecido en la norma. Si usted va hoy a revisar los informes de Asamblea Legislativa de aquel momento, no hay un solo expediente donde conste un criterio técnico que determine cuáles fueron las razones para establecer para los operadores de ruta 15 años y por qué le llamamos vida útil cuando al final de cuentas esa unidad sale de servicio. No es que pierde su condición técnica para seguir operando, porque al final de cuentas sale de la ruta regular y pasa a otros servicios transportando estudiantes y transportando trabajadores. Entonces, por eso le digo, José, que estamos hablando de un término complejo, porque si hablamos de vida útil o del vencimiento de la vida útil de una unidad, supondríamos que esa unidad ya no puede operar más porque ya su vida llegó a feliz término. En el caso particular de la discusión que tenemos en este momento, es que esas unidades se pueden seguir utilizando y se pueden seguir utilizando en otras actividades donde transportamos niños, donde transportamos trabajadores, y se pueden seguir utilizando por 5 años más. Aquí lo grave es que ante la inexistencia de un criterio de carácter técnico y en una situación país de crisis, es que lo primero que tenemos que hacer es ponernos en el contexto que estamos viviendo en el país. Probablemente esta discusión hace 5 o 6 años hubiese sido muy diferente. Precisamente todos los sectores y los compañeros que nos acompañan lo saben. Habíamos venido más bien apostando al cambio rápido de las unidades y precisamente evitando el envejecimiento de la flota, porque en ese momento las condiciones país, las condiciones financieras permitían hacer esas inversiones y permitían hacer esas sustituciones. Pero venimos de un periodo post-pandémico, donde el país financieramente está afectado, donde el acceso al crédito es limitado, donde los requisitos para que este sector pueda acceder al crédito se han endurecido y donde cualquier inversión que se haga es una modificación sensible a la tarifa del usuario.
Hemos tenido una desbandada de usuarios hacia otros servicios, en su mayoría servicios informales, y precisamente lo que tenemos que cuidar en este momento es ese millón de personas que todos los días se transportan en bus. Esto, de manera breve, José, es básicamente la introducción, sobre todo para aclarar, porque tenemos un error de concepto en lo que es vida útil de una unidad y lo que es la antigüedad permitida para que una unidad funcione dentro del servicio. Aquí hay varios temas importantes, doña Silvia, Juan Carlos y Bernal, que indiscutiblemente es necesario analizar y entrar en materia. Uno de ellos, y el criterio versa incluso conversando con muchos de los empresarios y de las personas que pertenecen o que cuentan con alguna unidad de transporte, bien sea estudiantes, turismo, ruta regular, etcétera, donde están incluidas esta materia de la vida útil. Y es que, ¿por qué, si no existe un criterio técnico, pero sí existe, por ejemplo, la revisión técnica, RITEVE en este caso en particular, es suficiente tener el RITEVE al día para que la unidad siga funcionando? Y justamente esta revisión técnica le da pie a las unidades, repito, indistintamente de la ruta que se utilice o del servicio que presten, todas transportan seres humanos, le da el pie y le da el permiso para que puedan continuar funcionando. Si tiene el sticker de RITEVE, la unidad sigue funcionando. Juan Carlos y Bernal, ¿a dónde está el punto medular en el que esta norma técnicamente no está respaldada? No hay un análisis técnico para que se respalde esta vida útil del servicio de transporte, de microbuses, de autobuses, de ruta regular y turismo, etcétera. RITEVE da el aval, porque para eso van las unidades a la revisión técnica. ¿Es suficiente el tema de RITEVE? ¿Debería hacerlo entonces, priorizar RITEVE en lugar de esta otra línea de la vida útil que se había establecido por ley en un caso y por decreto en otro? Juanca y Bernal. Bernal, adelante. Quiero que vos respondas, Bernal, pero nada más quiero hacer un comentario para la cantidad de personas que nos están viendo. Primero, muchas gracias por vernos. Muchas gracias a doña Silvia por el reconocimiento de la obra social, que sin duda a veces pasa desapercibida, pero que ahí está. O sea, el transporte público genera mucha obra social. Yo estoy de acuerdo, digamos, con lo que menciona doña Silvia. Mis estimadas personas que nos ven, en este momento solicitar un crédito para comprarse una microbús de estudiantes o una microbús para transporte de trabajadores o para turismo o para ruta regular es casi que un viacrucis. O sea, en este momento hay que entender que el sector transporte tiene las puertas del crédito cerradas. Y en ese caso, antes de darle la palabra a Bernal para que se concentre en lo que nos preguntaba José David, yo también quiero comentarle lo perverso que es el sistema. Doña Silvia comentaba de que una vez que en ruta regular cumple 15 años, pasa al transporte de trabajadores o de estudiantes o a los servicios ocasionales, que es una figurita que anda por ahí, 5 años más. Y vean si es curioso o a mí me gusta llamarle la palabra perverso, porque o sea, es que es perverso el sistema. Una vez que cumple esos 5 años, sea que usted tenga una microbús de 25 pasajeros o una buseta de 26 hasta 45 pasajeros o un autobús de 45 pasajeros en adelante, usted va y renuncia a las placas de transporte público, a esas placas que dicen SJB o Herediabús, HB o Limonbús, LB, y puede sacar placas azules como si fueran las de un automóvil. Hemos visto microbuses, hemos visto busetas y hemos visto autobuses de 50 pasajeros de 16 toneladas de peso con placas azules. Es como que el autobús de transporte público llegó a una etapa donde ya se pensionó, cumplió su vida útil, se pensionó y la institución le da una medalla y le dice, te pensionaste, te voy a dar placas azules, te voy a bajar los RITEVES, ya no tenés que ir a RITEVE 2 veces por año, sino que tenés que ir solo una vez y ya tu conductor no necesita licencia de autobús. Ahora puede andarte con una licencia B1
o B2 o B3, depende del peso de la unidad. Entonces, vean qué perverso, ¿qué es esto? O sea, es un desorden tal que, bueno, muchas personas tildarán esta medida de ampliar la vida útil como... Yo leo los comentarios ahí, ahora comentábamos detrás de cámaras con doña Silvia, yo leo los comentarios de Facebook de las personas diciendo, no, es que si ya con 15 años son unos gajos, con 20 se van a andar cayendo a pedazos. Pero tenemos una revisión técnica, que habrán autobuses de todos los sectores, que no van a Riteve, ya eso es otra cosa. Eso ya es un tema de fiscalización en carretera. Pero tenemos una revisión técnica que garantiza, que certifica que las unidades son seguras, que habrá que reforzar la revisión técnica para que también revisen la parte estética. Bueno, ya eso es un tema de discusión, pero hay que mejorar el sistema. Bernal, adelante, Bernal. Gracias, Juanca, David. Sí, yo no quisiera tampoco pasar sin hacer la referencia al bonito gesto que tuvieron el fin de semana. Creo que en realidad muchos de los que están acá, que nos escuchan, de alguna manera también han donado o han ofrecido algún servicio a la comunidad, alguna iglesia, alguna escuela, etcétera. Es decir, esto forma parte, digámoslo así, de la naturaleza de los que ofrecemos el servicio. Entonces, indistintamente si es en ruta o en cualquier modalidad que cercana, ¿no? Entonces, es importante resaltar eso. Yo, por el asunto del tiempo, quisiera tal vez sobre dos temas. Efectivamente, José David, aquí hay un asunto, digamos, la institucionalidad o todos los que nos regulan, pues crearon paralelamente, por suerte, este instrumento de la revisión técnica, ¿no? Que en este momento, pues, hay un cambio. Ahora este tema de la inspección técnica tendrá que dilucidarse de una forma distinta de cómo se venía realizando, pero es vamos a ver, al concesionario o al permisionario que se le está dando, es una empresa de primer nivel, de primer mundo. Entonces, podríamos confiar de que ese operador va a tener los criterios suficientemente bien calibrados para darnos una inspección técnica suficientemente buena para nuestras necesidades. Eso significa que, bueno, pues todos los autobuses tendrán la necesidad de pasar por ahí, que ya de por sí lo tienen desde que están nuevos y desde toda su vida de operación. Quisiera, a propósito de esto, separar un asunto. La parte que tiene que ver como cualquier activo, cualquiera de los autobuses, microbuses, buses que todos los que están acá no siguen, han comprado, saben que eso se va depreciando con el tiempo. Eso es un concepto técnico, totalmente técnico, hasta contable incluso. Una cosa es eso y otra cosa es el deterioro real que sufre el activo por el uso del mismo. Esa es otra cosa. Esa es la intensidad del uso del activo. Es decir, si su microbús, por ejemplo, se usa muy intensamente, por más nueva que sea, posiblemente se va a deteriorar más rápido. Al contrario, si es que usted lo utiliza muy poco, llegará a cierta edad y va a estar muy nueva. Entonces, eso depende de la actividad en la que está. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque dependiendo de la actividad en la que está, así debería ser la capacidad que usted, que está del otro lado, nos está viendo, tiene y conoce para saber cómo usted va a regresar esa inversión que usted se está realizando. Y por lo menos en el caso de la actividad del transporte público, que entendamos que ahí hay toda una, digámoslo así, una serie de contratos entre reguladores y operador que se deben de cumplir. Horarios, frecuencia, flota, tarifas, que son condiciones que hay que cumplir sí o sí. Entonces, bajo esas condiciones, ¿qué es lo que tenemos? Y creo que doña Silvia lo apuntalaba y quisiera profundizar sobre ese tema. Es que una cosa es la realidad con la que venía operando todo el sistema de transporte hasta antes del 2020, donde teníamos una movilización que llegaba prácticamente a los 2 millones de personas en ese sistema. Y otro muy distinto es el de ahora, porque justamente le traigo unos datos, Juan Carlos, a usted que le gustan. Según datos de la Intendencia de Transportes, la movilización es en este momento, en este informe último que hicieron en este mes anterior, es apenas el promedio a un 80% de lo que era en el primer trimestre del año 2019. Es decir, ahí ya tenemos una pérdida de un 20%. ¿Qué pasa
entonces con el sistema está operando al 80% con una condición de operación del 100%. Ahí cualquiera entiende que hay un desajuste y necesariamente algo hay que hacer. De alguna manera, o vamos a tener, si vamos a tener que hacer el recambio, pues entonces las tarifas tendrán que reaccionar. Si no hacemos el recambio, habrá que mover entonces la vida útil de los autobuses para que no tengan ese impacto. Pero quisiera ir sobre este otro escenario para planteárselos. Resulta que en este mismo informe se dice que aproximadamente hasta finales del 2024 podría el sistema de transporte público en autobús tener la ocupación que tenía al inicio del año 2019. Es decir, aquí estamos diciendo que si estamos hablando de que estamos en el último trimestre, cuatrimestre del año, prácticamente nos estaríamos todavía faltando un año y resto más para poder llegar al mismo nivel que teníamos antes. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque desde lo real, aquí se manifiesta esto como una necesidad material imposible de cumplir. Es decir, no es posible poder, digamos, de alguna manera, llevar a los empresarios a que vengan a invertir, primero porque no tienen la demanda necesaria para cubrir los autobuses. Es decir, vamos a tener autobuses que no van a estar, digamos, utilizándose plenamente. Segundo, las condiciones crediticias de la mayoría de las empresas autobuseras, y no solo las de acá, sino todas las actividades del transporte, tuvieron alguna lesión, por no decir fractura grave, durante la pandemia, y el sistema bancario, ustedes lo saben, es implacable. Simple y sencillamente, usted se atrasó, si le fue bien, le hicieron un arreglo, y si no, ya usted tuvo que haber entregado los vehículos, o las fincas, o la casa, o lo que haya puesto en garantía, pero el banco no pierde. Y frente a esta situación, entonces ya no tenés garantías, los créditos están cerrados, el mercado está en un 80% apenas, y hay una exigencia de ley. Entonces, claro, aquí ya se nos empiezan a plantear, digamos, desde lo económico, por decirlo de alguna manera, doña Silvia, Juan Carlos y José David, que hay una condición económica imposible. Es decir, estamos en una especie de, perdón por decirlo de esta manera, pero es para ejemplificar, es como una especie de apocalipsis esta situación. O sea, nunca nadie pensó que esto podía llegar a ocurrir. Porque créame, y doña Silvia, que tiene mucha experiencia en esto, ir a convencer a los diputados de que den 5 años más, vieran que eso es bien complejo. Primero, porque el diputado se cuida frente a la opinión pública. Segundo, porque a veces no comprende los temas económicos. Tercero, porque responde a una agenda. Lo cierto es que al final esto es complicado. Entonces, ¿qué hubiera sido lo ideal? Bueno, tener elementos contingentes. Ya eso es historia, no se pudo hacer nada al respecto, pero sí tenemos una gran tarea que hacer. Y me parece que desde este espacio que se está gestando, la idea es justamente tener en cuenta, bueno, cuáles son las condiciones reales que se tienen en este momento para que desde aquí se pueda construir una nueva solución. En el entendido de que esto de ampliar la vida o de modificar o la interpretación legal que se haga, es un asunto totalmente transitorio y que esto de alguna manera debería ser aprovechar la oportunidad, como a veces lo planteamos en algún momento, de hacer una especie de transformación o de cambio, justamente a propósito de que estamos transportando el cambio. Bueno, ir hacia un cambio diferente y aprovechar, digamos, de esta crisis, como ya lo dicen muchos sabios, lo han dicho, de la crisis sale la oportunidad. Entonces, este es un buen momento para eso y hay que tratar de resolver la urgencia, pero también a la vez no perder la perspectiva de que debería plantearse una solución que genere un refrescamiento de la nueva condición en la que el sistema, digamos, de transporte debería operar digamos, en general, porque necesitamos ese transporte por un motivo muy simple. Esto es un servicio público. Y para dejarle un dato más, Juan Carlos, a usted que le gustan los datos, y a José David, 7% de todo el sistema se transporta y son adultos mayores. Y esa tendencia va a ir creciendo. Entonces es importante que eso esté bien constituido a propósito de la crisis que tenemos en este momento. Doña Silvia, ¿es sano
si se quiere de alguna forma, para utilizar un término más coloquial, hacer una diferenciación en la vida útil de los diferentes sectores, transporte público, estudiantes, turismo, etcétera. Al final, como lo decíamos anteriormente, todos transportan personas, todos transportan seres humanos, todos queremos llegar a nuestros destinos, vayamos de vacaciones, de paseo, vayamos a estudiar o vayamos a nuestros trabajos o nuestras actividades diarias, pero todos cuentan con esta vida útil diferente. Debe existir un parámetro distinto de acuerdo al servicio o debe ser el mismo para todos los servicios que transportan personas, sea cual sea la dinámica o la ruta hacia la cual se transporten justamente. Sí, José, la respuesta probablemente hace 5 años hubiera sido distinta, porque definitivamente en Latinoamérica se establecen niveles de servicio. Y los niveles de servicio lo que buscan precisamente es la excelencia dependiendo del tipo de servicio que se brinde. No somos el primer país que establece un factor de antigüedad, y aclaro nuevamente, no de vida útil de la unidad, porque aquí no hay costarricenses de primera y de segunda categoría. Todos requerimos las mismas condiciones de seguridad para movernos en el transporte público. Entonces, es decir, que un costarricense que se monta en el bus tiene que andar en una unidad con una vida útil de 15 años, pero cuando se baja del bus se sube a una que tiene una antigüedad de 20 años, es un hilo muy delgado y muy peligroso. Por eso me sigo manejando bajo el concepto de antigüedad de las unidades que se utilizan dependiendo del concepto del servicio. Hace 5 años, cuando el país no estaba atravesando por esta crisis post-pandémica, hablar de esta diferenciación, pues probablemente era de recibo, entendiéndose de que lo que se busca precisamente es elevar los niveles de la calidad del servicio que se brinda. En el caso particular de la ruta regular, de turismo, incluso nunca hemos necesitado como sectores que se nos establezca una condición jurídica para invertir en mejorar las condiciones de la flota de cada uno de nuestros sectores. Juan Carlos y yo lo conversábamos la semana pasada en un programa que estuvimos en Radio Actual, donde hace 7 años aproximadamente, 2014, 2015, la antigüedad de las unidades, el promedio de antigüedad de las unidades en el sector de transporte público de ruta regular era alrededor de 7.5 años. Es decir, pese a que la ley establece una condición de antigüedad de la flota de 15 años, se han hecho inversiones importantes para generar una edad promedio de flota de 7.5 años. Turismo andaba alrededor de un 6.9 y en ese momento, hace 7 años, por eso le digo que las discusiones son distintas en el momento histórico en que se den. Y en ese momento, los servicios especiales estaban en 11 años. Hoy, después de una pandemia, donde tenemos una realidad nacional afectada económicamente por la crisis que se generó por la pandemia, y es que la pandemia no necesariamente termina, ni los efectos de la pandemia terminan porque el gobierno levante el decreto de emergencia por la pandemia, que eso pareciera que el sector político de este país no lo ha entendido, porque la gente lo que dice, y hoy lo leía en un reportaje de un medio nacional, de La Nación específicamente, el gobierno levanta el decreto de emergencia y entonces ya no existen las razones que se generaron en un momento para solicitar la ampliación de la vida útil, y eso es totalmente falso. El Banco Central determinó que solo el periodo de recuperación del sector va a ser de más de 4 años. Es decir, los efectos que se generaron producto de la pandemia en relación a las disminuciones de los volúmenes de demanda, en relación a los ingresos, en relación al acceso al crédito, al financiamiento, nos va a tomar más de 4 años para podernos recuperar. Entonces, realmente estamos en una condición país donde mi respuesta hoy para usted es: no hay una justificación para que exista una diferenciación en razón de la antigüedad, cuando en un momento de crisis no podemos hacer inversiones que al final de cuentas van a pasarle la factura a todos los costarricenses y a esos 800,000 costarricenses que hoy lamentablemente, sí, son 800,000, Bernal lo decía ahora, hace 3 años eran
1.800.000, casi 2 millones de costarricenses se movían en este país todos los días en bus. Hoy, en ruta regular, movemos alrededor de 800.000 costarricenses por día. Eso refleja la afectación tan severa que hemos venido teniendo. Y yo quisiera tener el mismo optimismo que tiene la autoridad reguladora de que el sector se va a recuperar en menos de 2 años. Realmente yo pongo en discusión este último informe de la Intendencia de Transportes, porque sus mismos datos evidencian que para el año 2019 en Costa Rica los volúmenes de movilización de usuarios anuales andaban alrededor de 550 millones de usuarios al año. Para el año 2021 tuvimos una reducción de 230 millones y los volúmenes de movilización alcanzaron los 320 millones de movilizaciones al año. Y cuando uno se va a ver la gráfica, que está en la misma página de transparencia del ARECEP, se da cuenta que los volúmenes de movilización para este año tienen un comportamiento muy similar al primer trimestre del año pasado, lo que nos evidencia que realmente la recuperación de usuarios se viene dando, pero muy lentamente. Y a esto hay que sumarle, además, que la gente cambió sus hábitos. Hoy lo decían en el mundo, en muchos países. En España hoy están pidiendo que se elimine el teletrabajo, porque no hay reactivación, porque la gente se quedó en la casa teletrabajando y esto genera una afectación al comercio, genera una afectación al transporte y a otras actividades que dependían de esa movilización de la gente todos los días, que reactivaban diariamente la economía. Nosotros seguimos apostando al teletrabajo. Se suma una crisis muy fuerte en el tema de combustible que no se ha terminado y que probablemente se prolongará por el tema de la guerra que no está resuelta y más bien vamos hacia un nuevo orden mundial. Lo anunciaban este fin de semana las noticias de las diversas reuniones entre Rusia y China y no sabemos qué va a pasar con los precios del combustible. Se ha disparado el tema del dólar, se han disparado las tasas de interés. El que no logró reacomodar sus créditos, hoy está viendo un incremento en sus tasas de interés muy fuerte. Entonces yo quisiera ser tan optimista como la autoridad reguladora y poder decirle al costarricense que dentro de 2 años este sector va a tener resuelta su situación y que vamos a volver a la situación que teníamos en época prepandémica, lo cual realmente a nivel del mundo, la misma UITP ha venido sosteniendo de que difícilmente después de una pandemia vamos a tener los mismos niveles de recuperación. La gente cambió sus hábitos y eso en un 100% no lo vamos a poder reversar. Pero quisiera apuntar, José, nada más para terminar con la pregunta que usted me hacía. El objetivo principal de este programa es precisamente la discusión de un proyecto de ley que tenemos en la Asamblea Legislativa y ver si ese proyecto es viable o no para los costarricenses. Creo que el enfoque original que se le da al proyecto hace perder de vista la realidad por la cual el proyecto está discutiéndose hoy, que es la razón de ser del servicio y es el usuario. Hablar de un proyecto de reactivación del sector enfocado en vida útil, yo creo que nos quedamos muy corto y comparto totalmente la visión de Bernal. La reactivación de un sector es integral y tiene que ver con muchísimos otros aspectos, por ejemplo, acceso a banca para el desarrollo, tener créditos blandos, el tema del pago electrónico que va de la mano, ligado con aspectos necesariamente financieros y de inversión. Hay un proceso de reactivación que es mucho más integral. El proyecto que se discute hoy en la Asamblea Legislativa es un proyecto para garantizar la continuidad de un servicio público en las comunidades costarricenses. Y se lo voy a decir con toda propiedad. Hoy, revisando los datos de las empresas en la página del Consejo de Transporte Público, de las empresas que tienen su vida útil vencida, pude percibir, y estamos trabajando en este informe en la Cámara, cómo en su mayoría son pequeñas y medianas empresas. Hay empresas que no tienen más de una unidad. Hay empresas que tienen 2 unidades, otras tienen 4 y probablemente habrá unas 5 o 6 que puedan tener más de 50 unidades. Pero las empresas que hoy están en esa situación gravosa
y que si no cambian o sustituyen su unidad, se pueden ver sujetos a un proceso de caducidad, son empresas pequeñas, son empresas rurales, son comunidades que hoy están siendo servidas con grandes esfuerzos por empresarios para continuar brindando ese servicio. ¿Qué pasa si no logramos esta transición temporal de 5 años? Bueno, esas empresas se les notifica, se les inicia un proceso de caducidad y se les obliga a abandonar la ruta. Pero ¿quién va a asumir esas rutas? ¿Quién en las condiciones de operación que estamos hoy va a ir a brindar esos servicios? Entonces, realmente, este es un proyecto de continuidad de un servicio público, donde si no tomamos las decisiones que debieron haberse tomado hace 1 año o 2 años, cuando empezó la pandemia, entonces sí vamos a ver afectados. Y aquí también lo voy a decir sin pelos en la lengua. Se ha querido satanizar el que hiciéramos público que hay más de 50 comunidades sin servicios o operadas por servicios piratas. Y sé que el Consejo de Transporte Público está haciendo un recuento y nos quedamos cortos con esas 50 comunidades. Hay más de 80 comunidades que en este momento sus operadores tuvieron que abandonar la ruta y la asumieron otro tipo de servicios. Pueden tener servicios, pero aquel que se compró una microbús y se metió a piratear porque el servicio había sido abandonado. Queremos ese tipo de transporte para nuestros usuarios. Queremos un servicio donde no haya una regulación y competencia adecuada. Es que precisamente esto es lo grave de lo que nos exponemos, porque hay una realidad país que no nos permite en este momento generar inversiones. Y lo que estamos poniendo en riesgo es a que esas comunidades donde los operadores realmente no han podido, no han querido, sino que no han podido sustituir sus unidades, se queden o amanezcan mañana o pasado mañana sin su servicio de transporte público. Y es ahí donde entra la responsabilidad política de nuestros legisladores que atinadamente han sabido leer cuál es la importancia de votar afirmativamente este proyecto. Nos quedan pocos minutos, hay muchísimos comentarios y le agradecemos, por supuesto, la participación a todos nuestros cibernautas y nuestros escuchas también. Bueno, aquí Will Rojas nos deja uno de los comentarios: una unidad de transporte especiales en óptimas condiciones mecánicas para pasar las 2 revisiones anuales. ¿Por qué tiene que haber una ley que dicte su vida útil? Y habla del tema de la estética. Hay varios comentarios al respecto, e incluso la gran mayoría de las personas, un saludo para Eliezer Carvajal, la gran mayoría de quienes están observando en esta transmisión, y nos quedan escasos 5 minutos, tal vez brevemente, Juan Carlos, hablan de un periodo de 20 años, que lo ideal es 20 años, porque incluso sacan un crédito, ponen a trabajar sus unidades y a los 15 años apenas se están acomodando y ya tienen que cambiar otra vez la unidad, no les dan ni siquiera ese espacio para sacarle el mayor provecho a esas unidades. 20 años es el número ideal dentro de esta vida útil, o definitivamente dejémoslo solo, si pasa Riteve, adelante, que funcione. ¿Cuál es el panorama ideal o la solución, por lo menos ideal en este momento, pensando en los puntos que destaca doña Silvia, por ejemplo, el tema pandémico, el tema del dólar, del combustible, de los conflictos que ha traído la guerra en Europa entre Rusia y Ucrania y los países ahí cercanos a este conflicto? ¿Cuál es el panorama ideal? ¿Son 20 años? ¿Es extender a 20 años toda esta vida útil? ¿O es eliminar esta materia que de por sí no está respaldada técnicamente y dejarlo solo en términos de revisión técnica? Juan Carlos. Muchas gracias, José. Primero quiero decirles que me siento orgullosísimo de espacios como estos y el aprendizaje de doña Silvia y de Bernal es impresionante. O sea, escucharlos a ellos, escuchar a doña Silvia es toda una cátedra en transporte, y qué dicha que hay un montón de personas conectadas para que esas personas puedan tener la información correcta para que puedan decidir por sí mismos. Y ojalá el programa sea repetido y compartido varias veces para que muchos usuarios lo vean y sepan que aquí hay personas que están tratando de informarles. Vamos a ver, yo dejaría el pasado en el pasado, ¿verdad?
Hay compañeros que lo dicen claramente ahí, mencionan las palabras corrupción y mencionan la palabra chorizo. O sea, yo dejaría eso en el pasado y me enfocaría en el futuro. ¿Qué necesitamos? Ya lo dijo doña Silvia al principio. No hay estudios técnicos. Sin duda alguna, pues nuestra institución en materia de transporte público nos ha fallado en ese aspecto. O sea, a esta altura del partido, si los estudios técnicos hubieran estado, no estaríamos en esta discusión. Si hubieran estudios técnicos que le digan al usuario o que nos digan a nosotros los empresarios o que la institución diga, mire, es que la instalación eléctrica de su bus va a durar 15 años. Mire, es que el chasis de su bus va a durar 10 años. Mire, es que la estructura, si usted la trae en aluminio, le va a durar 40 años, pero si la traen en metal pelado, ahí hierro, le va a durar 5 años. O sea, no hay esos estudios para las personas que nos ven. Entonces, yo empezaría por la construcción de esos estudios. Empezaría por el reforzamiento de un ente especializado en materia de transporte público, llámenlo como quiera, llámenlo Consejo de Transporte Público o póngale el nombre que quiera. No pasa nada, ¿verdad? Para no entrar en ese tema. Pero yo iría más allá y definitivamente aquí hay mensajes, comentarios que lo dicen claramente. ¿Para qué necesitamos una vida útil si tenemos un ente técnico? Y bien lo apostaba Bernal, lo decía Bernal. O sea, ahora vamos a tener una empresa alemana. O sea, yo me imagino que la revisión de ellos van a venir y van a ver qué se estaba haciendo bien, qué se estaba haciendo mal, lo van a corregir y vamos a tener una revisión técnica de primer mundo. Entonces, ¿por qué se necesita una vida útil, establecer una vida útil de las unidades? Si, por ejemplo, en turismo, bueno, en turismo, ¿qué pasa cuando vienen los turistas? A veces escogen un hotel 5 estrellas y pagan por el hotel 5 estrellas y a veces escogen un hotel de 1 estrella o escogen un backpacker y listo. O sea, en el turismo el cliente al final es el que escoge y ya habría un ente encargado de certificar si la unidad es segura o si no lo es. Porque yo no sé si aquí a las personas que nos están viendo les ha pasado, o sea, hemos llevado unidades casi nuevas y a veces hay faltas graves que, bueno, sí, se nos olvidó ajustar los frenos, se nos olvidó el cargar el extinguidor y tome, falta grave y el vehículo devuelto. Entonces, si tenemos una revisión técnica de ese calibre, ¿para qué necesitamos ponerle un tope a la vida útil? ¿Y por qué satanizar este tema? Por eso es que estos espacios son súper valiosos y no me extiendo más. Y José, le devuelvo el churuco porque si no, yo no lo suelto y sigo, pero mi posición es esa. O sea, solamente para acabar, perdón, José, una pregunta ahí al aire, Bernal, con los datos y doña Silvia. En la condición actual en que está el transporte público y en el desorden en el que está el transporte público, donde todos hacemos de todo, esa demanda para el 2024, ¿ustedes creen que regrese esa demanda? Porque por todas las noticias que pasan y todo, o sea, yo no veo que el transporte público sea llamativo para los usuarios, no lo veo. Pero ese es un tema para otro espacio, pero nada más para que lo mediten ahí. Adelante, José. Sí, si les parece, compañeros, Bernal, Juan Carlos y bueno, nuestra invitada, a quien de antemano le volvemos a agradecer la presencia durante este espacio, dediquémosle 1 o 2 minutos a un comentario de cierre de este tema, porque precisamente es muy extenso, hay muchas aristas. Nosotros hablamos de un núcleo como es el tema de la vida útil, pero aquí podemos extendernos casi que un programa completo en términos de cuál es el tiempo ideal, cómo, si hay en algún momento una norma técnica o un criterio técnico para dar una vida útil en el transporte, sea cual sea su modalidad, quién debería formular ese criterio técnico, a dónde debería estar el tema de quién lo ejecute también y quién lo analice, el aspecto de lo que mencionaba Juan Carlos ahorita, de si serán suficientes esos 2 años para reactivar el tema del transporte. El turismo apenas, por poner un ejemplo, el turismo apenas está teniendo un porcentaje medianamente aceptable de turistas nuevamente en Costa Rica para volver a generar ese tráfico que se tenía antes de la pandemia. El transporte público no es una realidad en este momento, por lo que mencionaba doña Silvia, por ejemplo, del tema del teletrabajo, que hay muchísimas personas con teletrabajo en este momento en Costa Rica. Y así podemos seguir analizando diferentes aristas
que indudablemente están fusionadas al aspecto de la vida útil, que es nuestro tema de fondo de hoy. Agradecerle nuevamente a todos quienes están participando. Son muchísimos comentarios y muchos criterios. A veces algunos se nos pueden escapar por ahí. Doña Silvia, un comentario de cierre, un análisis en torno a este tema en particular, a esta solución. ¿Serán los 20 años ideal? ¿Se le va a dar idealmente un tiempo de gracia al sector del transporte para que se recupere después de la pandemia, y no solo estos 2 años que se tienen de momento? ¿Es RITEVE estrictamente la solución? Brevemente, en un par de minutos para cerrar nuestro espacio de Transportando el Cambio de este día. Gracias, José. No cierro sin agradecerles nuevamente por el espacio. Realmente yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande como sectores de informar a la gente. Esto es parte del problema que se ha generado. La opinión pública carente de criterios ha desinformado a los usuarios, ha desinformado a los ciudadanos, y nosotros tenemos la obligación de retomar estos espacios, y los felicito realmente por abrir esta oportunidad. Le contesto primero a Juan Carlos. Yo lo decía ahora en mi comentario anterior. Yo creo que el último informe de la Intendencia de la Autoridad Reguladora es demasiado. Yo quisiera tener el mismo optimismo que tienen ellos en su proyección de datos. A nivel mundial hay criterios que el transporte no volverá a ser lo mismo. El orden de movilización cambió en este país. Las cosas han cambiado. Y qué más claro que el mismo Banco Central, que es el ente financiero a nivel país encargado de dictar la política monetaria, establece que para efectos de recuperación del sector, en el caso particular de transportes, y hablo de transporte, la proyección es de alrededor de 4 años. Y esto sin haber pensado en que íbamos a tener una segunda ola pandémica, una tercera ola, e incluso que íbamos a tener los problemas que tenemos ahora con el tema de la guerra y el combustible. Entonces, realmente dudo mucho, pero además tenemos una amenaza que es la proliferación masiva, y la vivimos todos los días, la vivimos todos los sectores, de los servicios informales, de la falta de control, y ya es que este tema se le salió al gobierno de las manos. Nosotros hemos incluso, y me voy a tomar el espacio de venir planteando aquí, ¿por qué si en otras actividades el piratear un servicio público en otras actividades como en energía, como en electricidad, como en agua, son un delito penal? ¿Por qué en el caso de transporte público el brindar servicios piratas no lo es, cuando realmente también se está lesionando un servicio público del que es titular el Estado? Lo dejo sobre la mesa porque también puede ser tema de un próximo programa. Y bueno, para concluir, realmente es un momento oportuno para que como país nos demos la oportunidad de garantizarle a esas 800,000 personas que todos los días se mueven en autobús que ese servicio lo van a tener. Que ese servicio, que es el que los transporta a sus citas diarias, a los hospitales, a las universidades, lo van a continuar teniendo, porque no vamos a obligar a las personas a una situación que en este momento es de imposible cumplimiento, como lo es generar inversiones, que al final de cuentas, como lo he venido reiterando, va a venir a verse reflejada en la tarifa e incrementar la tarifa de los costarricenses cuando tenemos unidades en perfecto estado de funcionamiento y tenemos un órgano técnico que escogió el Estado y que es el que determina las condiciones de seguridad pasiva y activa de las unidades para poder circular en el país, como lo es en este caso la inspección técnica vehicular. Y la gente probablemente no lo sabe. En el caso particular nuestro, nosotros no solamente debemos cumplir con la revisión técnica tal y cual se hace en otro tipo de vehículos. Hay un capítulo, que es el capítulo 10 del Manual de Revisión Técnica Vehicular, que establece además una verificación exhaustiva para las unidades de transporte público diferenciada a la que hacen los otros vehículos. Esto ya genera, digamos, una mayor condición de tranquilidad para los usuarios, pero además, en el caso particular de los transportes de ruta, nosotros pasamos una evaluación de calidad todos los años que la realizan los entes autorizados por ECA. No es ni siquiera una revisión que realiza el Consejo de Transporte Público, son verificaciones por organismos de inspección debidamente acreditados que también de alguna manera
pues dan tranquilidad en relación a la calidad del servicio que se brinda. Entonces, no hagamos incurrir al costarricense en mayores gastos, salgamos primero de la crisis que estamos viviendo como país, garanticémonos responsablemente con las fiscalizaciones en ruta, con las fiscalizaciones en carretera, con las fiscalizaciones en revisión técnica vehicular, que esas unidades que andan en la calle son unidades que realmente tienen condiciones de seguridad pasiva y activa para poder funcionar, pero no nos obliguemos a hacer al costarricense inversiones que en este momento no puede hacerle frente. Muchas gracias a ambos por la invitación y quedo a la orden. Gracias a doña Silvia por su participación. Bernal, para cerrar un análisis de todo lo que hemos conversado, hoy definitivamente el tema merecía extendernos muchísimo más en nuestro tiempo de programa. Para eso estamos, para intentar incluso darle la participación, aclarar la mayor cantidad de dudas posibles a nuestros participantes y a quienes nos siguen en Transportando el Cambio. Bernal. Sí, gracias, José. En realidad, pues sí, efectivamente el tiempo se nos ha ido. Por suerte que el tema no se agota y esta no es la última vez que se va a conversar sobre esto. Entonces, después podemos retomar. Yo quisiera nada más hacer una observación, dos observaciones. La primera, a propósito del comentario de doña Silvia, el dato de la intendencia se alimenta, digamos, de los reportes que generan las empresas autobuseras, ¿no? Y el tema, el informe del Banco Central es una métrica más, digamos, más agregada, por decirlo de alguna manera, donde incorpora otros elementos de las actividades siempre del transporte. Es decir, lo que estoy diciendo es que miden cosas distintas sobre la misma actividad. Entonces, nada más para aclarar, digamos, el tema. Y yo puedo coincidir también en que de pronto me parece que ese dato de recuperación tiene su tema, porque no está incluyendo algo que después hablaremos acá, que es el cambio que hay en la demanda. O sea, ya hay un elemento claro que es el teletrabajo y eso ya se va a reflejar en las demandas de transporte público. Hay mucha gente que ya no va a regresar al autobús, ni al tren, ni al taxi, ni al Uber, ni a nada. Simple y sencillamente trabaja a distancia. Y hay leyes que se están promoviendo en otros países y en Costa Rica para incluso atraer gente, nómadas digitales y toda esta gente, y gente que se va a trabajar a las playas, teniendo posibilidad de hacerlo desde la gama. Entonces, eso es una nueva realidad. Y lo otro, nada más para cerrar, yo creo que al final la actividad del transporte público específicamente ha padecido o sigue padeciendo un tema que en realidad tiene que ver con esa laxitud de alguna manera con la que algunos entes encargados de hacer la regulación han venido dejándola en el tiempo. Es decir, de pronto, la forma en la que se enfoca el transporte público lo hacen con una lente muy vieja, por decirlo de alguna manera. Y eso también, digamos, es un flaco favor que nos hacen ante una situación como la que se viene, porque uno esperaría que cuando se da un efecto como el de ahora de la pandemia, tengamos herramientas reales para poder hacer frente a estas cosas. Yo entiendo que esto es inesperado y ocurre cada 100 años, pero lo cierto del caso es que para eso está la regulación, para que vaya adelante y vaya generando las condiciones para que cuando usted llegue a ese riesgo exista la forma de evitar que el sistema colapse. En este momento lo que tenemos es simple y sencillamente que la mayoría de los que están encargados de la actividad en el sentido regulatorio no saben qué hacer con esta cuestión. Y dejo con esto mi tercer tema, José, hay que hablar de la forma en la que se va a reactivar la actividad propiamente, porque esto se tiene que resolver de alguna manera. Y el proyecto está y los diputados tendrán que tomar alguna decisión sobre esto, pero hay que pensar ya en cómo es que se va a reactivar la actividad y la política económica de esta actividad en particular, para todos los niveles, transporte público, turismo, estudiantes, trabajadores, etcétera. Más bien agradecer por el espacio y estamos, como siempre, a la orden de cualquier otra actividad que se viene a ir a cabo. Muchas gracias. Gracias, Bernal y Juan Carlos. También un par de minutos para cerrar nuestro espacio. Últimos criterios y comentarios para terminar nuestro Transportando el Cambio de hoy. José, David, muchas gracias. No quisiera irme y porque este espacio es para las personas que nos ven. Desde que se nos ocurrió la idea,
esa es la esencia de este espacio. Tratar de contestar lo máximo, porque creemos que la percepción de las personas en el transporte público a veces, especialmente de los usuarios, a veces no es la correcta. Y es donde tenemos que hacer un mea culpa nosotros los empresarios y ver que tal vez los medios que hemos utilizado para comunicar eso no han sido los correctos. Por eso es que estamos tratando de sacar adelante este proyecto, y quiero agradecerle enormemente a doña Silvia por hacerse presente hoy y compartirnos su gran conocimiento, ¿verdad? Pero quiero comentarle a don Eliezer Carvajal Ramos, no sé si me pueden poner el comentario exactamente, don Eliezer. Dice don Eliezer que no le quedó muy claro lo de los 20 años. Don Eliezer, es que el programa nace lastimosamente por la fatalidad del autobús en Cambronero, ¿verdad? Que un saludo para Empresa Alfaro y para sus colaboradores y para los usuarios, ¿verdad? Que todavía nos solidarizamos con ellos. Entonces nace por eso, pero también nace por la presión de los usuarios en cuanto a un proyecto de ley, o los comentarios de los usuarios en cuanto a un proyecto de ley que hay en la Asamblea, que si estoy equivocado, doña Silvia me corrige, creo que es el 22.230, si no me equivoco, que habla de, por un periodo de gracia, elevar la vida útil de 15 a 20 años, pero solamente para las unidades de ruta regular, Eliezer. En este momento es solamente para las unidades de ruta regular. Recuerden que actualmente el transporte de estudiantes tiene 20 años, el transporte de trabajadores tiene 20 años, los servicios ocasionales tienen 20 años, y en 15 años solo está la ruta regular, que tiene toda la vida tener 15 años, y a partir del 27 de abril de este año, del 2022, ¿verdad? Que no entendemos cómo pasó esa falta de sensibilidad, de empatía para con nosotros, el transporte de turismo también tiene 15 años. Entonces, nosotros todos como transportistas, como empresarios del transporte, pues estamos pues tratando de hacer lo que podemos para que este proyecto de ley pase, teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado aquí, que o sea, que la unidad no es que hay que votarla cuando cumple 15 años, porque no están los estudios técnicos que digan que es que hay que desecharla, que hay que chatarrizarla, no existe. Entonces, estamos presionando o apoyando para que este proyecto pase, y que también pues a turismo se le devuelvan los 20 años, porque como lo decía doña Silvia, no existen los ciudadanos de primera y segunda categoría, o sea, todos son iguales. Entonces no puede ser posible que se bajen de ruta regular y vayan a su trabajo en un transporte de trabajadores con 20 años y se bajen de ruta regular en 15, o que después se suban a turismo en 15 o sea, eso no sirve, no funciona de esa manera, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que nos han visto. José, le devuelvo la palabra ya para no extendernos, y Bernal, un saludo a la distancia, y adelante, José. Gracias, Juan Carlos, a Bernal también, y por supuesto a doña Silvia, nuestra invitada de hoy, doña Silvia Bolaños, que se hicieron presentes y por supuesto aclararon y analizamos muchos de los temas que eran concernientes a este tema, a este gran tema de fondo que es la vida útil en el transporte en todas sus aristas. Gracias por habernos acompañado, a todas las personas que se hicieron presentes con los comentarios, que observaron la transmisión. Comparte esta transmisión para que en el lapso de los próximos días y las próximas semanas también le llegue a muchísimas más personas y puedan crearse su propio criterio y además ser partícipes de transportar un cambio, que es la idea de este espacio en particular. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y recuerde que si usted quiere informar algo, usted como representante del sector del transporte en nuestro país quiere informar algo, quiere dar a conocer una noticia o una actividad especial, algo trascendente e importante, solamente nos escribe a través de nuestras redes sociales y coordinamos para que también sirva este espacio como plataforma de información y de divulgación de todo lo bueno que se hace desde el transporte público, desde Noticias Positivas, y por supuesto más adelante tendremos programas que les estaremos anunciando a su debido tiempo. Que la pasen muy bien, feliz resto de semana y sigan ustedes transportando el cambio junto a nosotros. Buenas noches.